¿Puedes continuar, por favor, y explicarte nuevamente? Continúa, por favor, y explícate nuevamente. Claro, imagina dos juegos distintos. En uno juegas solo con ideas en tu cabeza, como si fueran piezas de un rompecabezas. Si las encajas bien, ganas. No necesitas mirar afuera, solo seguir las reglas del juego. Ese es el juego de la ciencia formal. El otro juego es salir al patio. Ahí tienes que mirar lo que pasa de verdad. Tocar, medir, probar. Ahí ganas si lo que dices coincide con lo que realmente sucede. Ese es el juego de la ciencia fáctica. Las dos Estaríamos, son importantes. estaríamos hablando que la formal son las reglas del juego, mientras que la fáctica es jugar. Es salir al mundo a ver si lo que crees realmente pasa allá afuera. Y si no, cambias tu idea. Entonces, la pura son las reglas y la fáctica es el jugar. Sí, justo. La pura es el manual de instrucciones, bien escrito y sin contradicciones. La fáctica es salir a la cancha y probar si lo que planeaste funciona cuando realmente hay viento, gente, errores, sorpresas. Si algo falla, ajustas y aprendes. Por ejemplo, en el campo de la salud mental, ¿cuál sería un ejemplo de ciencia pura o formal? En salud mental, lo formal aparece sobre todo en las herramientas que usamos para pensar con precisión. Por ejemplo, la estadística que usas para analizar si una terapia funciona o no. Ahí no estás viendo pacientes, estás trabajando con modelos, con lógica. Cuando pasas a ver si en la vida real esa terapia ayuda a alguien a dormir mejor o a sufrir menos, ahí ya estás en el terreno fáctico, en la cancha. Entonces estamos hablando de que en un mismo protocolo, en un mismo nivel de investigación, tenemos tanto ciencia pura o formal, que vendría a ser la que se encuentra en la metodología y análisis de variables, mientras que la aplicada o fáctica es la parte del marco teórico. Déjame afinar un segundo. Hay un matiz importante aquí. La distinción de Bunge entre ciencias formales y fácticas me corresponde uno a uno con partes del protocolo. En realidad, en un mismo estudio usas herramientas formales, lógica, matemáticas, estadística, para estructurar bien el razonamiento, y herramientas fácticas, que son observar, medir, experimentar, para contrastar con la realidad. El marco teórico pertenece al trabajo con teorías sobre hechos, por tanto es parte de lo fáctico, aunque use razonamiento formal para ser coherente. En tu podcast podrías decirlo así. En una investigación usamos dos tipos de herramientas, las formales, que nos ayudan a pensar correctamente, y las fácticas, que nos permiten ver cómo es realmente el mundo. Una cuida la validez del razonamiento, la otra cuida que ese razonamiento describa bien lo que pasa en los pacientes. Entonces todo esto debe tener coherencia interna, sistematización, un orden lógico, una estructura de pensamiento. Construye todo esto explicaciones derivadas de la observación organizada lograda dentro de ciertas condiciones reconocidas como válidas. Contiene una serie de proposiciones teóricas en orden jerárquico y está ligada esencialmente a lo general. Exacto, lo estás diciendo muy bien. En el fondo, investigar es tejer bien, que cada idea sostenga la otra y que al final todo el tejido aguante cuando alguien más lo mire, lo cuestione o lo ponga a prueba. Y aun cuando se tambalee, que puedas decir, aquí están mis datos, este fue mi camino. Esto hemos hablado de ciencia. Ahora hablemos de la teoría. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que es una proposición que establece principios y leyes generales que orientan la articulación y explicación de varios hechos específicos que se han observado en forma independiente y que están relacionados con un En palabras modelo? simples, una teoría es como un mapa bien pensado.
No es una opinión suelta, es un conjunto ordenado de ideas que conecta muchos hechos que antes estaban sueltos. Su función es darte una explicación, decirte por qué y cómo pasan las cosas. Por ejemplo, una teoría sobre la depresión intenta unir biología, historia de vida, contexto social y síntomas en un marco que tenga sentido. Y ese mapa te guía para hacer preguntas, para intervenir, para predecir. Si los hechos dejan de encajar, la teoría se ajusta o se abandona. Así de simple. Entonces, estamos hablando de que las teorías construyen la ciencia. Son parte del corazón de la ciencia, sí, pero no la agotan. Sin teorías solo tendrías datos sueltos. Sin datos, las teorías son castillos en el aire. La ciencia avanza cuando teoría y evidencia se hablan todo el tiempo. Se corrigen mutuamente y mejoran juntas. Entonces, las teorías son resultados de un método, donde con el fin de organizar, explicar y predecir de forma lo más objetiva posible. Sí, en esencia es eso. Una teoría surge de aplicar un método riguroso para ordenar lo observado. Sirve para explicar y a veces para anticipar qué pasará si ciertas condiciones cambian. Pero ojo, esa predicción nunca es absoluta, siempre es provisional. Cuando te refieres a Y provisional, esa ¿a qué te provisionalidad, refieres? a que está abierta a revisión, vale mientras explique bien lo que sabemos hoy. Si mañana aparecen datos mejores, la teoría se ajusta o se reemplaza. No es una verdad eterna, es la mejor explicación disponible por ahora. Entonces, aquí habla de que se reconocen diferentes tipos de teorías. Habla de la descriptiva, explicativa, predictiva, y que la diferencia de ellas depende del nivel de desarrollo. Aquí yo tengo una confusión porque yo conozco de que más bien hay niveles de investigación. No sé si esto tiene relación, el nivel cualitativo o explicativo, el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo, perdón, el cualitativo es el primero, o exploratorio. Corrijo, exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, pronóstico y aplicativo. En cambio aquí hablamos de que existen manuales como este que hablamos de Pineda, Alvarado y Canales, donde habla de que las teorías que se reconocen son de tipo descriptivo, explicativo, predictivo, y la diferencia de ellas depende de su nivel de desarrollo. Déjame ordenar la idea. Tu confusión es muy común. Estás mezclando dos clasificaciones diferentes. Los niveles de investigación como exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, pronóstico o aplicativo sirven para clasificar investigaciones, es decir, que pretende hacer un estudio. En cambio, cuando un manual habla de teoría descriptiva, explicativa o predictiva, está clasificando teorías según su grado de desarrollo. Una teoría descriptiva ordena y clasifica lo observado. Una explicativa intenta decir por qué ocurre. Y una predictiva permite anticipar qué pasará si se dan ciertas condiciones. ¿Ves la diferencia? Los niveles describen qué hace un estudio. Los tipos de teoría describen qué tan lejos llega una teoría en su capacidad para explicar o predecir. Entonces, con el fin de aclarar los niveles de desarrollo de las teorías, se puede tomar como ejemplo un postulado teórico que ya ha sido comprobado y forma parte del área cognitiva pedagógica, como el hecho de, por ejemplo, que el rendimiento académico está relacionado con el coeficiente intelectual. Déjame pensarlo bien. Sí, eso funciona como ejemplo con un matiz. La frase el rendimiento académico está relacionado con el coeficiente intelectual no es una teoría por sí sola, es una proposición que puede derivarse de un marco teórico más amplio sobre capacidades cognitivas y aprendizaje. La teoría es el sistema más grande que organiza muchas proposiciones. Cuanto más desarrollada está, más puede pasar de describir a explicar
y de explicar a predecir. Podrías decirlo así en tu podcast. Una teoría no es un dato suelto ni una sola frase. Es una arquitectura de ideas que intenta describir, explicar y, si puede, predecir. Y siempre está abierta a ser revisada si la evidencia cambia. Entonces, estaríamos hablando de que inicia con ideas, conceptos, proposiciones, y ahí se construye la teoría que a su vez va a construir la ciencia. La ciencia vendría a ser la suma de teorías. Déjame afinarlo un segundo. Vas bien, pero afinemos. No diría que la ciencia es la suma de teorías. Es más bien un proceso view, conceptos que permiten formular proposiciones que se articulan en teorías y teorías que se ponen a prueba una y otra vez. La ciencia incluye teorías, claro, pero también métodos, datos, instrumentos, discusión crítica. Podrías imaginarlo como una escalera: observaciones, conceptos, proposiciones, teorías, conocimiento científico. Y en cada escalón hay revisión y posibilidad de cambio. Eso es lo que nos protege de confundir una explicación útil hoy con una verdad permanente. En una fase inicial se procede a estudiar por separado cada una de las variables de orientación hacia el estudio y hacia el rendimiento académico para conocer características, variaciones individuales y manifestaciones. Allí se observa la existencia de algún tipo de relación entre ambas variables. Este nivel es eminentemente descriptivo. En un nivel superior, analítico o explicativo, se decide estudiar tipo de relación existente entre el coeficiente intelectual y rendimiento académico, y eso me sigue sonando aún todavía a los niveles de investigación que te comenté hace un momento. Y tienes razón, lo que describes es el nivel de investigación, no el tipo de teoría. Es decir, primero haces un estudio descriptivo, luego uno correlacional o explicativo, y con esos resultados contribuyes a construir, ajustar o refutar teorías. La teoría no nace de un solo estudio, se va afinando con muchos estudios acumulados. En tu ejemplo, un estudio que encuentra relación entre coeficiente intelectual y rendimiento aporta evidencia. No es la teoría en sí, pero puede apoyar, matizar o cuestionar una teoría más amplia sobre aprendizaje y capacidades intelectuales. Una forma clara de decirlo sería: los niveles de investigación ordenan el camino. Los tipos de teoría ordenan el conocimiento que vamos construyendo con esos estudios. Bien, entonces realmente estas proposiciones que habíamos conversado, el tipo de teorías, van construyendo entonces la arquitectura propia del método. Bueno, el método construye la teoría en realidad, ¿no es cierto? Esta relación entre teoría y niveles de investigación, ¿cómo se expresa en las siguientes características de la teoría? Un segundo. Mira, la forma más clara de decirlo es que la teoría y el método se retroalimentan. El método no construye la teoría de forma automática, aporta evidencia que permite construirla, sostenerla, ajustarla o, si toca, descartarla. Es un ciclo. Teoría plantea preguntas, luego método aporta evidencia, la evidencia evalúa la teoría y así se afina y vuelve a empezar. Sobre las características que mencionas, cuando se dice que una teoría es un conjunto sistemático de proposiciones en orden jerárquico, significa que algunas afirmaciones son más generales y otras más específicas, pero todas conectadas. Ligada a lo general quiere decir que no explica un caso suelto, sino un conjunto de fenómenos. Si lo quieres en una frase, una teoría es una estructura ordenada de ideas conectadas que intenta explicar más allá de un caso. Con eso creo que puedes hilar con lo que ya tienes. Entonces, estamos hablando de que las teorías señalan hechos significativos, elaboran un sistema conceptual,
sistematiza los hechos, permite identificar factores que causan diferentes fenómenos e indican áreas no exploradas del conocimiento. Sí, lo has resumido muy bien. Solo haría un ajuste para que quede más preciso. Las teorías no señalan hechos, los organizan, les dan sentido, proponen relaciones causales o explicativas y abren preguntas nuevas. Podrías decir algo así. Una teoría organiza hechos relevantes, construye un sistema de conceptos, propone explicaciones y deja ver qué aún no sabemos. Así muestra su función en la ciencia sin mezclar planos. Y queda claro el punto clave. La teoría guía la mirada, pero siempre bajo la condición de que la evidencia tenga la última palabra. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar del método científico, que es característico sobre todo de la investigación clásica cuantitativa, ¿no? Cuyo enfoque está sustentado en el paradigma empírico positivista. Tal como se discutió antes, la preocupación del investigador es el rigor científico, ¿verdad? La construcción de instrumentos, la precisión estadística y la observación de manifestaciones fenoménicas visibles que pueden ser controladas. Entonces, con esto yo digo que hay un método científico tanto cuantitativo como cualitativo, empírico positivista, y el otro es hermenéutico y fenomenológico. Un segundo. Sí, aunque haría un ajuste para que no se preste a confusión. Más que dos métodos científicos separados, yo diría que hay un método científico como idea de rigor, que se concreta en distintos enfoques según la pregunta. El enfoque empírico positivista se centra en medir y contrastar. El interpretativo, donde está la fenomenología y la hermenéutica, se centra en comprender significados. En ambos hay rigor, solo que la forma cambia. En uno, precisión estadística y control. En el otro, coherencia interpretativa, transparencia al análisis, reflexividad. En tu podcast podrías decir, hay una sola exigencia de rigor, pero hay diferentes caminos para lograrlo, según si quiero medir o si quiero comprender significados. Con eso mantienes la seriedad sin crear una división artificial. Sabemos que el investigador decide sobre su objeto de estudio. Dame el concepto de objeto de estudio. El objeto de estudio es el recorte preciso de la realidad que tú decides analizar. Es decir, no es todo sobre un tema, sino ese aspecto delimitado que vas a observar, describir, explicar o comprender. Implica tomar una decisión consciente. ¿Qué incluyes y qué dejas fuera? ¿Y desde qué nivel lo abordarás? Esa delimitación es clave porque de ahí se desprende todo lo demás. Preguntas, métodos, datos. En pocas palabras, el objeto de estudio es el foco de la linterna, no toda la habitación. Iluminas una zona para verla con nitidez. Ponme un ejemplo de objeto de estudio en salud mental. Por ejemplo, en vez de decir voy a estudiar la depresión, que es enorme, podrías delimitar algo como la experiencia de anedonia en adultos jóvenes en tratamiento ambulatorio. Ahí el objeto de estudio es concreto, anedonia, en un grupo y contexto específicos. Esa delimitación te permite elegir métodos coherentes, hacer preguntas precisas y analizar datos con sentido. En cambio, si tu pregunta es comprender significados, el objeto podría ser, por ejemplo, los significados que atribuyen a su experiencia las personas que conviven con un trastorno de ansiedad. Es el mismo tema amplio, pero cambia el recorte, cambia el enfoque y cambia el tipo de evidencia que necesitas. Pongámoslo Lo decisivo es que el objeto, en un tema más largo, más grande, diré. Por ejemplo, sabemos que lo que diferencia cada una de las carreras es el objeto de estudio. Por ejemplo, ¿cuál sería el objeto de estudio en psicología y cuál sería el objeto de estudio en medicina? Eso diferencia, lo que hace que no se contraponga el uno con el otro y que cada uno se enfoque
directamente en el objeto de estudio para el que está preparado. Déjame revisar con cuidado. Este es un buen ejemplo. En tu podcast podrías decirlo así. El objeto de estudio es el foco principal de una disciplina. En medicina, el objeto es el proceso salud-enfermedad en el ser humano. Prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar. En psicología, el objeto son los procesos psicológicos y el comportamiento. Cognición, emoción, aprendizaje, relaciones persona-entorno. Mismo ser humano, foco. Mismo ser humano, poco más. Ahora, en la práctica se cruzan, sí, pero cada una mira con lentes distintos. Hay aquí una pregunta para tensar el razonamiento. Cuando dices objeto de estudio, ¿te refieres a lo que la disciplina estudia en general o al recorte concreto que haces en un estudio particular? Por ejemplo, si tú hablas de un objeto de estudio, el objeto de estudio de la psicología es muy diferente al objeto de estudio de la psiquiatría. Sí, aunque aquí también conviene hilar fino. No son objetos totalmente distintos, sino miradas diferentes sobre un campo que se solapa. La psicología se centra en los procesos psicológicos y el comportamiento, mientras que la psiquiatría se centra en los trastornos mentales como problemas de salud y su abordaje clínico. Observan muchos de los mismos fenómenos, pero con preguntas y propósitos distintos. Entonces, la diferencia no es este tema es mío y este es tuyo, sino desde qué perspectiva se construye el conocimiento. En una frase para tu episodio, el objeto de estudio se cruza, la perspectiva es lo que cambia y ahí está la riqueza. Entonces, por ejemplo, el objeto de estudio de la psiquiatría comparado con el objeto de estudio de la cirugía, de la otorrinolaringología, y así cada uno va a hacer de que no contamine o no invada el campo de otra persona, de otra especialidad. Entonces, el objeto de estudio, por ejemplo, como te comentaba hace un momento, de la otorrinolaringología, de la psicología, de la psiquiatría, hace de que una especialidad no invada la otra. Déjame afinarlo. Esa es una pregunta interesante, pero haría un matiz. Decir que el objeto de estudio evita que una especialidad invada la otra simplifica mucho cómo funcionan las disciplinas. En la práctica, los objetos de estudio se entrecruzan y cada una mira un aspecto distinto. Por ejemplo, la otorrinolaringología estudia alteraciones del oído, nariz, laringe. La psiquiatría se ocupa de los trastornos mentales como entidades clínicas y la psicología aborda procesos psicológicos y conducta. Pero un mismo paciente puede necesitar las tres miradas. En vez de hablar de no invasión, yo diría que hay objetos de estudio específicos que definen competencias, pero en la práctica clínica, esas competencias se articulan, se coordinan. Creo que esa formulación es más sólida para tu podcast. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, en el método científico de tipo cuantitativo, o más bien con el paradigma empírico positivista, el investigador decide sobre el objeto de estudio, se ubica fuera de él y lo estudia como un ente pasivo que no interviene en el proceso investigativo. Un segundo. Sí, con un matiz. En el paradigma empírico positivista se intenta tomar una posición de observador, minimizar la influencia del investigador, pero decir que el objeto es un ente pasivo puede confundir. Más preciso sería, se asume que el fenómeno puede medirse con procedimientos estandarizados. Y el contraste con lo cualitativo puede ser, en el cuantitativo se busca reducir al mínimo la influencia del investigador. En lo cualitativo se reconoce que hay interacción y se reflexiona sobre ella. Ese matiz te evita una dicotomía muy rígida y también te permite mostrar que ambos buscan rigor, pero con criterios distintos. Entonces, la combinación de características entre inducción y deducción, ¿me puedes explicar? La parte deductiva vendría de lo general a lo específico, es decir, que de teorías generales vamos buscando algo que sea fácil de generalizar.
Déjamelo aclarar. Sí, pero hay un pequeño ajuste. La deducción no busca algo fácil de generalizar. Parte de una teoría general y llega a una predicción concreta, es decir, teoría, hipótesis, observación. En cambio, la inducción va de muchos casos particulares hacia una generalización. Puedes decirlo así en tu podcast. Con deducción pongo a prueba una teoría. Con inducción construyo o ajusto la teoría. Y en la práctica se combinan. Es un ir y venir. Es parte de lo que hace que la ciencia avance. Dame un Una advertencia ejemplo, útil para tus estudiantes es, claro, dame la imagina que una advertencia teoría entonces. afirma, Dame la advertencia y luego me das el ejemplo. claro, la advertencia es esta. En la investigación real rara vez eres puro en un solo enfoque. Siempre hay mezcla. Si vendes la idea de que un enfoque es totalmente objetivo y el otro totalmente subjetivo, te metes en problemas innecesarios. Es mejor decir que manejan criterios de rigor diferentes. Ahora un ejemplo corto. Teoría general. La activación conductual reduce síntomas depresivos. Por deducción, sacas una hipótesis concreta. Si doy 8 semanas de activación conductual a este grupo, su puntaje en PHQ-9 debería bajar más que en el grupo control. Eso es deducción. En inducción, observas muchos casos, ves un patrón consistente y propones una explicación más general. En la vida real, los dos movimientos se retroalimentan. Espero que eso te sirva. Y bueno, ¿y eso cómo tendría que ver en el método científico, tanto cualitativo o cuantitativo? Un segundo. La conexión es bastante directa. En cuantitativo suele predominar la deducción. Teoría, hipótesis, datos, contraste. En cualitativo suele predominar la inducción. Empiezas más abierto, recoges relatos, identificas patrones y construyes interpretación o teoría. Pero en ambos hay mezcla. Un estudio cuantitativo también puede generar ideas nuevas, y uno cualitativo puede partir de marcos teóricos previos. Entonces, una forma clara de decirlo es, en términos generales, cuantitativo usa más deducción y cualitativo más inducción. Y otro punto clave es que no, no son dos mundos aislados. La ciencia avanza porque se mueve constantemente de uno a otro. Deduce para probar, induce para aprender y reajusta. Esa ida y vuelta es lo que mantiene viva la investigación. Bien, por ahora vamos a terminar esta primera parte del capítulo de investigación 3. Continuaremos con la misma investigación 3, pero con la parte que corresponda a elementos principales del método científico. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Claro.